Señores magistrados del Honorable Tribunal Superior de Medellín, me dirijo a ustedes con todo el respeto que les guardo para postular la sentencia emanada por el Juzgado 29 Penal de Circuito con funciones de conocimiento en contra del señor Yamil Eutimio Cosio Giraldo, derivada del proceso con radicado 05-001-60-00206-2022-08930 por el delito de acto sexual violento agravado con persona mayor de edad, aspecto que menciono con marcado acento, toda vez que sobre ese factor versará el espíritu de esta sustentación de apelación. La sentencia que ataca a este defensor y pide que sea revocada en su totalidad determinó que mi representado es culpable de la conducta punible endilgada y que por ello deberá descontar pena impuesta por el alcubo en centro carcelario sin ningún tipo de subrogado penal o beneficio, aspectos respecto de los cuales este defensor se opone rotundamente al considerar que dentro del plenario quedaron a la luz suficientes y solventes elementos materiales probatorios que le darán cuenta al tribunal en un profundo análisis de que el señor Yamil Eutimio Cosio Giraldo es completamente inocente de la conducta que se le imputó y por la cual ha sido injustamente condenado en primera instancia. Acerca de los hechos jurídicamente relevantes, hechos sucedidos el 15 de abril de 2022 en la Clínica León 3 en la ciudad de Medellín, donde el médico Yamil Eutimio Cosio Giraldo, en una consulta donde atiende a la señora Leslie Natalia Orozco Figueroa, 21 años de edad, se le indica que se siente en la camilla y se quite el buzo para tomarle presión. Y estando ya sentada en la camilla del consultorio, se procede a abrazarla por detrás y agarrarla con contenido erótico sexual. Asegura además la presunta víctima que se introduce su mano entre el pantalón para tocarle la vagina. Luego le coge de los brazos y la besa en repetidas ocasiones. Motivos del disenso respecto del fallo apelado se citarán en el mismo orden de la sentencia. Consideraciones de hecho y derecho, donde se evidenció el defecto fáctico por indebida valoración probatoria. Adicional a lo expuesto por esta defensa, como un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, los elementos de prueba exhibidos por la delegada fiscal, en este caso, testimonios. Cabe anotar además, en el marco de este mismo disenso, que la falladora también incurrió en un error al no valorar en su integridad el informe de base de opinión pericial, como lo es el dictamen médico-legal, introducido al juicio incluso por la misma Fiscalía General de la Nación. Es decir, que la indebida valoración probatoria que apela este defensor no solo se dio en cuanto a los elementos materiales probatorios del ente acusador, sino además de la defensa, teniendo en cuenta que en la sentencia condenatoria se le restó total credibilidad al informe de análisis médico-legal realizado por el profesional Jorge Fernando Acevedo Ríos, quien se acreditó como experto en esta materia, además de abogado. Este especialista realizó un análisis detallado a la historia clínica aportada por la denunciante, además de su relato. Su informe arrojó claramente que la causa de los actos eróticos sexuales que expuso en la denuncia se dieron teniendo como método utilizado por el denunciado, medios utilizados por el denunciado, la seducción. ¿Qué significa eso? Que el señor Yamil Eutimio Cosio Giraldo sedujo a la señora Leslie Natalia Orozco Figueroa y esta cedió, lo que nos lleva a una exigente responsabilidad penal, más exactamente al establecido en el artículo 32, causales de ausencia de responsabilidad, el cual nos dice que no habrá lugar a la responsabilidad penal cuando, numeral segundo, cuando se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico, en los casos en que se puede disponer del mismo, como en este caso. Para abonar a este factor del consentimiento dado por la supuesta víctima, que es el problema jurídico a resolver, toda vez que se trata de una persona mayor de edad con capacidad legal para consentir actos sexuales incluso, entonces así la centralidad del problema jurídico discutido en este juicio es si la denunciante pudo o no haber consentido el acto, o si por el contrario fue obligada a la fuerza a ceder a ello. Y para adornar lo dicho por la prueba reina en este proceso, el dictamen médico-legal practicado a la supuesta víctima, el cual dice que la causa de los actos fueron la seducción, no la fuerza ni la violencia, tal y como lo manifestó la delegada fiscal, al parecer sin hacer un estudio serio y minucioso del dictamen médico-legal como era su deber. Adicional a esto, voy a sumar las siguientes precisiones para el análisis del Honorable Tribunal Superior de Medellín. Primer punto. En la sentencia se reitera que hubieron unos actos que realizó mi cliente, entre ellos besar a la fuerza a la denunciante. Al respecto, este defensor ruega al Honorable Tribunal valorar que, cuando la presunta víctima manifiesta en su denuncia, en su declaración en juicio, me besó, ese término pido que sea valorado, ya que no es lo mismo decir me besó que me intentó besar. Y lo advierto porque estamos enfrente de un acto donde lo que se entra a valorar es el consentimiento
y la supuesta víctima habla a lo largo y ancho de su denuncia y su declaración en juicio de varios besos, reiterados besos más bien. ¿Por qué nunca lo esquivó? ¿Por qué nunca lo evitó? ¿Por qué se repitieron tantos besos como lo dice la víctima? ¿Hubo consentimiento? Son preguntas. Adicionalmente, la supuesta víctima menciona tanto en la denuncia como en la declaración de juicio que los besos se dieron con lengua, y en eso también es reiterativa, es decir, con el cruce de las lenguas entre Leslie Natalia y Yamil Eutimio, o mínimamente con el paso de la lengua del denunciado, supuesto victimario, hacia la lengua de la supuesta víctima, y para que ese hecho se dé, se requiere sí o sí consentimiento de la otra parte, o que el besador, por llamarlo así, tenga la autorización de la boca que va a besar. Es imprescindible que está ahora el paso y permita el ingreso de ese miembro o lengua hacia la boca de la otra parte. ¿A qué quiero llegar con esto? A que cuando estamos hablando de besos robados, como lo quiere hacer ver la supuesta víctima, quien argumenta y se sostiene es decir, que mi prohijado la besó sin ella querer, es decir, que le robó los besos, no uno, sino varios, y cuando decimos se los robó, es porque ella no quiso darlos. Robar un beso es una palabra coloquial que se usa para decir cuando alguien le da un beso a otra persona sin tener el consentimiento. Reglas de la experiencia y la sana crítica. Cuando un beso robado es un beso chocado. Es un beso chocado, es un chic de los labios, ya que si la mujer no quiere continuar ese beso, frunce los labios, y el hombre le da el beso y se lo roba. Entonces, rozan los labios, pero no hay paso de la lengua hacia la boca o la lengua de la otra persona, a menos que ésta lo permita abriendo su propia boca para que la lengua del otro pase. Y eso, señores, honorables magistrados del tribunal, es por analogía una conducta concluyente, que concluye en este caso que esos besos tuvieron el consentimiento de la señora Leslie Natalia Orozco Figueroa. Cuando la denunciante y supuesta víctima dicen su propio relato, y así lo ratifica en juicio, que cuando él la besaba, yo no supe lo que me pasó, solo sé que no me sentía cómoda. Ese relato no fue evaluado a su profundidad por la CUBO, pues esta manifestación no es más que una confesión de que ella consintió el acto. Es decir, al decir no sé qué me pasó, esa expresión la da una persona cuando realiza algo, lo hace a voluntad propia y después cae en cuenta o reflexiona y se pregunta a sí mismo por qué lo hizo. No comprende las razones de por qué lo hizo, pero ya no está de acuerdo consigo misma y por eso expresa no sé qué me pasó. En ese momento es una expresión muy natural, popular, común y bastante recurrente del ser humano. Esa manifestación expresa de la denunciante no fue más que una confesión de que la supuesta víctima sí consintió en ese momento, así se haya arrepentido después. Esa mera manifestación debió absolver a mi representado en la sentencia de primera. Analícense, señores del honorable tribunal, cuando la denunciante dice no sé qué me pasó, cuando él me besaba, no sé lo que me pasó, acto seguido dice, solo sé que no me sentía cómoda, pero permitió el acto, pese a que en realidad no tenía ningún obstáculo, porque ella misma dice que el médico nunca la forzó, lo que significa que consintió el acto, siguió lo que estaba pasando, es decir, le seguían los besos, porque no fueron uno, fueron varios, y no fueron robados, porque fueron besos con lengua, la lengua que para haber podido ser introducida en su boca, ella lo debió permitir, ya que en su relato jamás dijo que el señor Yamil Eutimio le hubiera apretado los labios con sus manos para obligarla al beso profundo, como ella lo manifestó. Ella lo permitió, no una vez, sino varias, y esa es una realidad que se desconoció en el juicio y se desconoció en la sentencia. Después fue que tuvo un cambio emocional la supuesta víctima, sabía que había hecho eso, supo que lo permitió, supo que lo consintió, pero ya era demasiado tarde. Ninguno de los intervinientes se percató de ello. Esta es una confesión clara de que aquellos actos libidinosos fueron consentidos, situación que hace atípica la conducta por la cual fue injustamente condenado el señor Yamil Eutimio Coche. Y el segundo punto que ruego valorar en esta apelación respecto del factor violencia, que es el agravante que reposa en el pedido de condena del delegado fiscal y que se materializa en la sentencia. Este otro factor se cae muy fácil. Se observan, honorables magistrados del tribunal, que la supuesta víctima menciona en su relato, tanto en la denuncia como en el interrogatorio en juicio, que ella le dio su número telefónico personal al médico al salir del consultorio, y ella quiso aclarar este hecho hábilmente, considerando que podría ser este un factor que jugara en su contra, el hecho de que le dio el número al médico. ¿Por qué se lo dio? Ella previó ese aspecto, por eso quiso aclararlo. Y recordemos aquel adagio popular que reza: excusa no pedida, culpa manifiesta, reglas de la experiencia.
ella misma le dio el número y aquí vino a excusarse sin que se lo pidiéramos, diciendo que le quiso dar el número porque tenía miedo de él y para que la dejara ir del consultorio, pero ella también reconoció en esa misma declaración en juicio que ella misma, Eutimio Cosio, jamás usó violencia contra ella ni fuerza. Entonces, según esto, ¿qué necesidad tenía ella de darle el número para dejarla ir? Si él nunca la violentó ni usó la fuerza. Ella misma sí lo reconoció el 30 de noviembre de 2022 cuando declaró en juicio. Le preguntan en este otro aspecto que ruego al tribunal valorar, la pregunta que ruego al tribunal valorar, ¿por qué una persona, a sabiendas que acaba de cometer unos actos delictivos en contra de la voluntad de otra, a quien supuestamente en este caso no le gustaron para nada, porque según la denunciante se sintió incómoda, se sintió agredida, y el supuesto agresor entonces así lo sabía, ¿por qué este mismo va a ir voluntariamente donde la supuesta víctima a decirle, anote mi número? ¿Por qué haría eso? Recuerden, honorables magistrados, que estamos enfrente de un hombre formado, inteligente, no de un ignorante que actúa sin juicio. ¿Por qué a sabiendas que lo que hizo fue en contra de la voluntad de la otra persona, supuestamente? ¿Por qué creería él que ella le iba a aceptar el número? Si se supone que acaban de tener una relación accidentada, violenta, agresiva. ¿Con qué sentido ella le iba a dar él le va a dar el número o ella le va a dar el de ella? Si supone que el acto no lo consintió, no le gustó, si todo el tiempo mostró desidia, desganas, según ella, ¿por qué va a creer un hombre inteligente que ella le va a dar el número o le va a recibir el de él? Más extraño aún, un hombre inteligente a sabiendas que acaba de cometer un acto violento erótico sexual en contra de una joven que no quiso que eso pasara, ¿para qué le va a dar el número? Para dejar la evidencia de su número personal, para que ella pueda llamarle a hacer algún reclamo, o su pareja, o su familia, o a intimidarlo, o a amenazarlo. Ese no es un acto que obedezca mucho a las reglas de la experiencia y la sana crítica. Ella le dio el número y él se atrevió a pedírselo, porque en ese consultorio hubieron unos actos que en primera medida a ambos le gustaron, o por lo menos le gustaron en ese momento, mientras le pedía al médico que le diera una incapacidad larga, porque ese fue el verdadero motivo de la consulta ese día, y eso también quedó consignado en la historia clínica dentro de este juicio. En la teoría de la defensa y en la evaluación realizada en este proceso, la joven voluntariamente le da el número celular al señalado porque consintió el acto, porque simpatizó con el profesional de la salud, porque le gustó lo que pasó allí. Eso sintió en ese momento, pero luego más tarde o al otro día se arrepintió del hecho. Tal vez se reprochó a sí misma, se cuestionó, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió? Muy sencillo, señores magistrados, porque su diagnóstico clínico dice que ella tiene una patología denominada labilidad emocional, síntomas ansiosos y depresivos. Eso lo dice la historia clínica introducida al juicio por la misma Fiscalía General de la Nación, y eso se ratifica en el dictamen médico legal. Consultada esta patología con conceptos de la ciencia médica, nos dicen que la labilidad emocional implica la tendencia a experimentar cambios bruscos e intensos de humor que pueden ser desproporcionados con la situación, que se caracteriza por la incapacidad de regular sus emociones y de adaptarse a ella. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, concepto tomado de la página web worldhealthorganization.com. Esta patología que padece la denunciante no se la está inventando este defensor, está en la historia clínica de la supuesta víctima, historia clínica traída, introducida y aportada al juicio, como ya lo mencioné, por la propia delegada fiscal. Historia clínica que se ratificó en el dictamen médico legal, en su conclusión, de que esa joven supuesta víctima padece de ese problema clínico mental y que ello establece, y ya lo he dicho, que quienes sufren la habilidad emocional tienen tendencia a experimentar cambios bruscos e intensos de humor y que a la postre estos pueden ser desproporcionados con la situación. Es decir, que por ello la joven Leslie Natalia muy fácilmente consintió el acto, le gustó, se sintió emocionada por ello, pero cuando salió del consultorio más tarde, cuando se acordó que tenía pareja, se reprochó a sí mismo, se empezó a cuestionar y derivó en la otra sintomatología que esta labilidad emocional le padece y ella sufre. ¿Cuál? La depresión, ansiedad, se arrepintió, cambio de humor. Ella sufre esas patologías. Eso lo dice su historia clínica, aspectos que no fueron considerados ni tenidos en cuenta en la motivación del fallo de primera instancia. Ese concepto de violencia enarbola gravemente la titularidad del delito en contra de mi cliente y por el cual ha sido injustamente condenado. Acto
carnal violento. Violencia que la denunciante y supuesta víctima manifestó en su denuncia, y así lo ratificó en sede de juicio, que el defensor Eutimio Cosio Giraldo nunca utilizó la violencia sobre ella, nunca utilizó la fuerza, valga la redundancia, para hacer lo que ella dice que no quiso y que deja muchas dudas. Pero centrándonos en el concepto de violencia y que la supuesta víctima desacreditó, desvirtuó, negó en el juicio que no había habido violencia, por lo menos física, y que ese es un factor que exige el tipo penal imputado, sobre todo porque no se trata de una menor de edad, lo que implica que sí se tenía que haber probado más allá de toda duda razonable que los actos denunciados sí fueron en contra de su voluntad. Cuestión que todos los hechos y pruebas mismas reveladas en juicio desmienten completamente. Ese acto sexual violento por el cual fue condenado y representado por la juez de primera instancia, este tipo penal que expresamente dice que el que realice en otra persona actos sexuales diversos al acceso carnal mediante violencia, y es claro que la violencia no solo implica el uso de la fuerza física, esa violencia sale a relucir ante cualquier acto que se realice en contra de la voluntad del otro, pero la denunciante aquí desconoció el uso de la fuerza, desconoció el uso de la violencia, y obsérvese cómo queda en duda el consentimiento, porque la prueba reina por excelencia en esta clase de procesos es el dictamen médico-legal que recoge la historia clínica en una observación, una conclusión especializada, el cual y para este caso dice expresamente que los medios usados por el presunto agresor fueron la seducción. Es decir, ni siquiera hubiera dado mérito a que la Fiscalía General de la Nación hubiera imputado cargos, exponiendo al aparato de justicia a un desgaste tan grande como en el que estamos sufriendo en este juicio y como el que se viene con todo el proceso por los perjuicios causados. Todo eso debió haberse evitado si la Fiscalía hubiera revisado aquel informe forense con juicio. Mucho menos habría habido mérito para que la juez de primera instancia hubiera condenado, si hubiera tenido en cuenta para su valoración todos los elementos materiales probatorios en su integridad. Como tercer aspecto, respecto de la historia de la denunciante, historia clínica introducida al juicio, ruego que sea valorado por el Tribunal Superior respecto de que la supuesta víctima manifestó en el relato de su denuncia, y así lo ratificó en sede de juicio, que asistió al consultorio médico aquel día donde supuestamente ocurrieron los hechos, porque se sentía muy mal anímicamente, que por eso fue a la consulta, que ella se sentía mal anímicamente. Al análisis de ese aspecto y a la luz de su historia clínica, su relato tenía que haber sido corroborado con su historial médico. Era fundamental, era dable y exigible a los intervinientes, incluso a la Fiscalía General de la Nación, en igual sentido a la juez de primera instancia y mayormente al Ministerio Público, representante del Estado y los intereses de todas las partes, haber evaluado esa historia clínica para determinar incluso esa probable incapacidad mental que tenía la joven al momento en que ocurrieron los hechos, para determinar la solidez de ese relato. Ninguno de los intervinientes se percató del estado en que ésta asistió al consultorio clínico. Cuando les dijo en juicio que fue sintiéndose mal anímicamente, uno de los síntomas que se derivan de su propia patología clínica y que activa esa labilidad emocional, razón que explica por qué pudo haber consentido el acto la joven en ese momento, pero luego esa misma patología de la vida emocional la llevó a reprocharse, a cambiar de parecer después, frente a lo que en ese momento quiso, sintió, pero que después repudió. Ninguno de los intervinientes se percató de su historia clínica, ni el dictamen médico-legal introducidos en el juicio. Únicos elementos objetivos, como elementos materiales, con vocación probatoria, para haber sido valorados y sobre los cuales debió la juez de primera instancia basar la motivación de su sentencia. Caso contrario a ello, la sentencia solo tomó como base el relato endeble de la supuesta víctima y su madre, la cual no fue testigo de absolutamente nada y que a la postre rendió su declaración en el mismo lugar de habitación de su hija, la denunciante, violentando con ello las reglas del interrogatorio, el Código Penal del Proceso, artículo 20, y por consiguiente el debido proceso, artículo 29 de la Constitución Nacional. Como cuarto aspecto que le ruego al honorable tribunal valorar, aquello de que la sentencia se basa principalmente en la credibilidad que le da la CUA al relato de la supuesta víctima, argumentando en su motivación que el relato de la misma es coherente y creíble, sin valorar como es exigible todas las demás circunstancias que rodean el proceso,
como por ejemplo en este caso no se valoraron las distintas formas de comunicación que usó la denunciante en la exposición de aquel coherente relato. Y esto quiero advertirlo para decir que la comunicación se da en diversos sentidos, no solamente oral, no solamente escrito. Más importante aún, la comunicación se da por gestos, acciones, lo que llamamos lenguaje corporal. Y la supuesta víctima manifiesta que ella siempre con sus palabras le dijo al médico, cuando se acercaba a besarla y tocarla: no me siento cómoda. Es la única expresión de rechazo en la cual la supuesta víctima se sostiene y se reitera que siempre lo advirtió, que no se sentía cómoda. Pero adicionalmente en su relato no se observa ninguna manifestación o acto de que esta hubiera rechazado en realidad la cantidad de besos que se dio con el médico ese día, según su propio relato, porque reitero, no fueron uno, fueron varios, ella sí lo sostuvo la misma, es decir, lo permitió, y le decía: no me siento cómoda, lo decía con sus palabras, pero no había otro acto de rechazo que acompañara ese sentir, para que realmente pudiera ser un rechazo creíble, y no un rechazo de cortejo tímido, muy usado, por cierto, en la mujer, reglas de la experiencia de la sana crítica. Nunca dijo ella que en algún momento al menos le hubiera puesto las manos siquiera en señal de rechazo, o que verdaderamente no quería el acto que estaba pasando. Nunca dijo: traté de apartarme, nunca dijo: me moví de ese lugar, nunca dijo: grité, nunca hubo alguna manifestación de rechazo concreta, convincente. Dice una expresión de: no me siento cómoda, como una expresión tímida, expresiones tímidas que entre el argot popular y las reglas de la experiencia de la sana crítica son muy utilizadas al momento del cortejo. Como ya lo dije, son de esos no, que el hombre sabe que por dentro llevan un sí, y así lo pudo haber entendido el señor Yamil. Y todo este vaivén debido a la inestabilidad emocional de la supuesta víctima, que no logró ser estable en ese momento en el manejo de sus emociones, algo que no es culpa de ella, porque padece una enfermedad mental, pero tampoco es culpa de mi representado, quien simplemente sucumbió ante los atributos de una joven que llegó a su consultorio en medio de una inestabilidad emocional que él desconocía, ya que no es su área de conocimiento. Eso es propio de la psiquiatría, por lo cual mi cliente no tenía idea del conflicto emocional que pasaba por la cabeza de su paciente en ese momento, que por lo visto consintió el acto, y él entonces se envolvió en unos actos eróticos sexuales con ella, sacando a relucir también sus atributos como hombre joven y su capacidad de seducción para seducirla, tal cual lo dijo bien el dictamen médico legal, que fue la causa y el medio usado por el supuesto agresor, la seducción, y ello no es un delito. Los actos ocurridos aquel día en el consultorio del doctor Eutimio Coso Giraldo en contra de Leslie Natalia Orozco Figueroa, ella los permitió, los quiso, los consintió en ese momento en que pasaron. Luego se arrepintió, dado la enfermedad psiquiátrica que padecía en aquel entonces, según su propia historia clínica. Como quinto punto, referente a la sentencia de primera instancia, para este defensor incurre en una indebida evaluación probatoria, que por conexidad se articula el debido proceso mandato de rango constitucional del artículo 29, todas que para este defensor debieron haber valorado en su integridad y a profundidad el único elemento objetivo con vocación probatoria y que estaba a la mano de todos los intervinientes en el juicio, como lo era la historia clínica de la denunciante. Pues de allí se derivó todo, incluso el acto mismo. No se tuvo en cuenta para nada su diagnóstico médico, historia clínica reciente, que para el momento de los hechos, la cual dice que al momento de la consulta, la paciente llega con 4 meses de insomnio, fotopsia y pirexia, síntomas disléxicos, labilidad emocional y cefalea intermitente frontal. Todas patologías que comprenden y exponen la inestabilidad emocional de una persona, que la hacen bruscamente alterable y que de ahí se derivan conductas como esas, que son incomprensibles. Ahí estaba la explicación objetiva de por qué una joven en un momento siente una cosa y después siente otra. Era un relato que de por sí, bajo un análisis objetivo, crítico y mínimamente racional, era un relato que perdía total credibilidad. Incluso podía estar viciado de legalidad esa declaración hecha por la supuesta víctima para ese entonces. Relato sobre el cual se motivó finalmente la sentencia, que condenó, repito, injustamente a una persona inocente, a un hombre de bien. A la motivación de la sentencia no le acompañaron otros elementos ni testimonios contundentes, más que el de su propia madre Irma Figueroa, persona que no estaba en el lugar de los hechos, ni siquiera en la ciudad para ese entonces, y que a la postre rindió declaración en el mismo lugar de habitación de la denunciante, acto completamente violatorio de las normas procedimentales e incluso constitucionales. No se valoró que incluso la misma orden médica de ese día, otorgada a Leslie Natalia Orozco Figueroa, la enviaron al psicólogo. No es posible que el relato de una persona con esas patologías tan abundantes, tan constantes y sólidas
pueda ser tomado en la motivación de una sentencia como un relato consistente y coherente, como para condenar a una persona de bien, más grave aún, a una condena tan extensa. Es un relato que por su respaldo clínico pone en tela de juicio su legalidad, sin importar que el relato hoy se vea fluido y natural, pues han pasado 2 años, es lógico que la joven haya madurado, muy seguramente ha evolucionado en sus patologías, y espero que por su bien así sea. Pero ese relato que da en el juicio es un relato tranquilo, los hechos ya habían trascendido, estaba más tranquila, estaba más consciente, y sabía que se tenía que ratificar en lo que había dicho, porque la fiscalía también le debió haber reiterado, como es su deber, de las implicaciones legales, sin correr un falso testimonio. Y la CUBO también lo hizo al momento de la instalación del juicio. Obviamente ella tuvo que seguir para adelante. Y entonces en la motivación de la sentencia se dice que la víctima da un relato muy tranquilo, muy fluido y muy coherente. Había que valorar el relato sobre la historia clínica del momento del momento en que ocurren los hechos. Ahí se configura una indebida valoración probatoria frente a ese relato. Finalmente quiero pedirle al honorable tribunal que además analice bajo las reglas de la experiencia de la sana crítica que la denunciante el día de los hechos fue a pedir una incapacidad un día viernes, según su historia clínica. Ella venía 4 meses atrás con varias afectaciones a su salud mental, pero casualmente y con urgencia buscó una incapacidad ese día viernes para sábado y domingo. Si tendría alguna urgencia esa joven ese día, queda la duda, o tenía planes de fin de semana, se deja la duda planteada. Ese detalle pone a la denunciante en un escenario dudoso frente a lo que dice. Factor principal de revisión de la sentencia, como ya lo he dicho, la indebida valoración probatoria, por no valorar en su integridad como debe ser el dictamen oficial de medicina legal, el cual dijo claramente que los medios utilizados por el agresor fueron la seducción. ¿Qué significa esto? Que el dictamen oficial dice que los actos los logró el señor Yamiltimio Cosio, utilizando como arma la seducción. ¿Y qué es la seducción? No es más que el arte de doblegar la voluntad del otro, dados sus atributos. Y eso, honorables magistrados, no configura un delito. La seducción tiene un componente especial, que llega incluso a doblegar la voluntad del otro sin que violente su consentimiento. Los otros detalles contenidos en la motivación de la sentencia que recientemente hace la CUBO acerca de ese contenido, me referiré a la página 7 del escrito de la sentencia, donde extraje lo siguiente. Dijo la CUBO en la motivación de su sentencia que pretéritas reglas de la valoración probatoria del testimonio se basan en el principio de tesis unus testis nullus, de modo que en medios tarifados se desechaba el poder suasorio del declarante único. Empero, con el sistema de la libre valoración probatoria, tal postulado fue eliminado, ya que la veracidad no depende de la multiplicidad de testigos, sino de las condiciones personales, facultades superiores de aprehensión, recordación y evocación de la persona, de su ausencia de intereses con el proceso, circunstancias que afecten su imparcialidad, de las cuales se puede establecer la correspondencia que permita llegar al estado de certeza. Consideración que para este defensor es contrario a las condiciones personales de la declarante, pues como ya lo he dicho, la misma presenta un cuadro psiquiátrico respecto del cual dice la misma ciencia, la psiquiatría y psicología, que tiene tendencia a variar bruscamente sus emociones. Es decir, con ello puede variar sus posturas muy fácilmente e inexplicablemente. Tampoco consideró la motivación de la CUBO, que la denunciante tuviera motivaciones, pues no consideró el motivo de la consulta de la supuesta víctima, la cual era conseguir una incapacidad médico-legal amplia, y que ese perseguido propósito se dio un día viernes estando dentro del ámbito de las vacaciones de Semana Santa. Incluso en la misma motivación de la sentencia, la CUBO menciona que una vez salió del consultorio médico, la denunciante se fue para Marinilla, una finca con su novio. Esa era la motivación de la película judicial que fabricó la denunciante. Quería una incapacidad que legalizara su no asistencia al trabajo, y la idea de esa denuncia le sirvió también como excusa para su cometido, el cual logró. Se fue de finca con su pareja, al tiempo que expuso un vergonzoso proceso a un profesional de la salud. Reglas de la experiencia. Acto seguido, en esta misma página de la sentencia, página 7, dijo la CUBO en su motivación que son muchas las variables que ha de analizar el juzgador para dar crédito a la narración del declarante, tanto en las condiciones subjetivas, intención en la comparecencia procesal, la coherencia de su discurso y sobre todo la correspondencia
del relato con datos objetivos y comprobables. Datos objetivos comprobables. Es claro para este defensor que esta parte de la motivación de la sentencia carece de respaldo, pues el relato del denunciante debió haber sido corroborado con las conclusiones del dictamen médico-legal, el cual claramente estableció que la causa de los actos ocurridos en el consultorio se dieron utilizando como medio la seducción. Página 10 del escrito de la sentencia. Manifiesta al cubo. Se practicó prueba pericial a través del testimonio del médico forense Jorge Fernando Acevedo Ríos, adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal, quien ratificó como lo adujo la víctima en su testimonio, que la atendió el 18 de abril de 2022. Hizo alusión al relato de esta plasmado en el anamnesis, aludiendo a los hechos de este proceso. Relató que este despacho no valorará en la medida en que corresponde a versión que la víctima dio al forense fuera del juicio, lo que de acuerdo al concepto plasmado en el artículo 347 procesal corresponde a prueba de referencia no admisible por demás, pues en la audiencia preparatoria no fue decretada la presencia de este testigo perito. Esta es una manifestación expresa en la página 10 de la sentencia, en la motivación de la CUB. Manifestación para este defensor, respetuosamente lo dejo consignado, manifestación respetuosa, pero que falta la verdad. Este defensor debe advertir que el día 26 de abril de 2023, en desarrollo de audiencia preparatoria, al minuto 00,05029, la Fiscalía denuncia e introduce como testigo del ente acusador al señor Jorge Fernando Acevedo Ríos, y a la postre se ingresa además como prueba documental informe de clínica forense de la postulada víctima Lely Natalia Orozco Figueroa, suscrito por el doctor Jorge Fernando Acevedo Ríos, perito que además hay que resaltar compareció a rendir testimonio en sede de juicio el día 28 de junio del 24, por lo que le ruego al honorable tribunal valorar en su integridad el informe médico legal, pues este es de vital importancia para el análisis del caso y sus consecuencias. Fue introducido en debida forma al proceso por el ente acusador y la CUB lo desestimó en la motivación de su sentencia, página 10. Dicho informe, por lo visto, ha querido ser dejado por fuera de la motivación de la sentencia, toda vez que esta es prueba fidedigna de la inocencia del señor Yamil Eutimio Coso Giraldo. En la motivación de la sentencia de primera instancia, la CUB le da todo el crédito al testimonio de la madre de la acusada, persona que para el día de los hechos se encontraba incluso fuera de la ciudad y habló con la denunciante vía telefónica. Es decir, sus manifestaciones como testigo respecto de lo que observó el día de los hechos se dieron por fuera del juicio. Luego vino a declarar, prueba de referencia, igual que el perito forense, pero este sí fue desacreditado en la motivación de la sentencia por ser prueba de referencia, según lo expresado textualmente por la CUB en el escrito de su sentencia, página 10, pese a que ese dictamen médico legista, de ahí se derivó del análisis técnico pericial de un profesional acreditado que sí entrevistó de manera personal a la víctima. Indebida valoración probatoria, violación al principio de igualdad de armas en el proceso, violación al debido proceso y violación al derecho constitucional de la igualdad. En esta misma página 10 de la sentencia dijo la CUB, el relato del médico forense ratifica la remisión a psicología en virtud a la naturaleza del delito. Otro aspecto que respetuosamente digo falta a la verdad y que constituye una grave falta a la debida valoración probatoria, pues aquella remisión médica, psicología y medicación para dormir fue a su historia clínica con la que llegó la denunciante a la atención médica antes del día de los hechos, historia que dice que la señora Natalia Figueroa presentaba ya un cuadro clínico de 4 meses de insomnio, fotopsia, epilepsia, síntomas disléxicos, labilidad emocional y cefalea intermitente frontal. Esa fue la causa de la remisión médica de la denunciante, no a raíz de los hechos, pues de los hechos ocurridos en su secuencia cronológica. Ha quedado claro que el viernes de los hechos, la señora Lely Natalia Figueroa se fue de paseo a una finca con su pareja, aspecto que según el principio de razón suficiente no estaba tan afectada. Pero al llegar el día lunes, cuando debía presentarse en su lugar de trabajo, se dirige a medicina legal a continuar con su pintoresco relato que a hoy lleva injustamente una condena que en definitiva podría repercutir significativamente en consecuencias de responsabilidad para el aparato de justicia y por consiguiente al Estado. Respecto a los fundamentos de derecho transgredidos para este defensor en cuanto al fallo de primera instancia, ya lo mencionaba el artículo 29, el debido proceso, que nos dice que se debe aplicar a todas las actuaciones judiciales y quien sea sindicado tiene derecho a la defensa, una defensa técnica y a la asistencia de un abogado escogido por él durante la investigación y el juzgamiento. Doctor, qué pena con usted, no pretendo invadir su autonomía argumentativa,
pero por favor no incurramos en repeticiones argumentativas, por favor. Puede continuar, pero no redunde en aspectos que ya usted planteó de manera clara. Gracias, doctor. Sí, señoría, atendida la recomendación. Igual estoy terminando. Quiero abonarle en este reclamo ya normativo, un abonado jurisprudencial y doctrinal acerca de la presunción de inocencia del indubio pro reo, el cual nos dice que en consecuencia corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se resolverá a favor del procesado. El indubio es considerado un derecho fundamental y debe inferirse de la presunción de inocencia y la garantía debida al acusado respecto de la presunción de inocencia, entre otros aspectos, porque si el indubio pro reo es una regla de la carga probatoria, si no hay certeza sobre el supuesto de hecho previsto legalmente, la inocencia permanece intangible, pues estuvo en el aire durante todo el proceso, luego se procede la absolución. Por su parte, la garantía nula poena sine lege impone no subsumir en la ley hechos dudosos, pues los mismos no pueden haber sido contemplados por una ley que habrán de ser, en virtud de dicho principio taxativa. El principio de legalidad establece que es punible quien seguro haya matado, lesionado, etcétera, no quien quizás haya matado, lesionado dudosamente. Este principio ha señalado el Tribunal Constitucional, que se vincula ante todo con el imperio de la ley como presupuesto de la actuación del Estado sobre bienes jurídicos de los ciudadanos, pero también con el derecho de los ciudadanos a la seguridad jurídica, previsto en la Constitución como un derecho fundamental de mayor alcance, así como la prohibición a la arbitrariedad y el derecho a la objetividad e imparcialidad del juicio, y que se garantizan estos derechos y los protege la Constitución. Claramente este tipo de delito acapara unas exigencias de análisis argumentativas por parte de la CUE en primera instancia, quien no ha tenido en cuenta que el dictamen médico-legal le estaba dando la respuesta de cuál fue el medio usado por el supuesto agresor, si fuese un acto violento sin consentimiento o no, y la respuesta que le dio el dictamen médico-legal es que no hubo violencia, que hubo seducción. De la pretensión le ruego al Honorable Tribunal Superior de Medellín señalar que de conformidad con lo argumentado y expuesto en esta apelación, se puede establecer que la sentencia condenatoria en cuestión fue errada por indebida valoración probatoria y que con ello se afectó, por consiguiente, el debido proceso. Adicionalmente, lo manifestado de falta de defensa técnica. En consecuencia de lo anterior, respetuosamente le solicito en su orden, subsidiariamente, lo siguiente: revoque la decisión emitida por el juzgado 29 penal de circuito con funciones de conocimiento, el cual condenó a mi prohijado, señor Optimio Cosio Giraldo, a la pena principal de 128 meses de prisión por el delito de acto sexual violento. En su lugar se reconozca la duda probatoria en favor de mi defendido, derivada precisamente de esa indebida valoración probatoria. En consecuencia, se absuelva al irrepresentado de todo cargo y se ordene la cancelación de su detención. En caso de que este honorable tribunal persistiera en la culpabilidad del representado, le ruego suprimir el agravante de violencia, toda vez que en los audios quedó más que claro por parte de la misma denunciante que no hubo violencia. En igual sentido, el profesional forense lo ratifica en su informe: medios usados, seducción. No se plasma en ningún momento actos de fuerza o violencia contrarios a la voluntad de la denunciante. Como prueba, le solicito se remita todo el expediente de este proceso y el contenido completo de todos los audios de las diligencias. No siendo más, solo ratifico las gracias al honorable tribunal por atender esta solicitud y a la juez de primera instancia por atender también este ruego. Muchas gracias.